Hola, buenas noches. Una bendición muy especial para todos ustedes que nos están sintonizando como todos los sábados a esta hora, 8:30 de la noche. Gracias por estar allí. Gracias también por compartir este programa Puerta del Cielo, donde tenemos la única finalidad de buscar elementos que nos ayuden a crecer, a madurar como personas, para que nosotros seamos felices. La felicidad es posible y la verdad que es un gusto para mí poder compartir estas reflexiones con todos ustedes. Es una alegría, es una emoción, es una experiencia inolvidable que estemos en este momento reflexionando juntos, porque estas reflexiones no solamente son para ustedes, ¿no?, sino que también son para un servidor, que aunque sea sacerdote, siempre hay algo en nuestra vida que está ahí como una piedra de tropiezo y que es importante que nosotros aprendamos a superarlas, a asumirlas, y para eso tenemos que meternos en nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que meternos para que a través de todos estos elementos que hemos ido descubriendo podamos ser personas mejores, personas diferentes, alegres y felices. ¿Por qué? Porque la felicidad es posible y la felicidad la vamos construyendo nosotros mismos desde nuestro interior. Eso es importante, saber que nuestra felicidad la podemos construir nosotros desde dentro. Quien es feliz interiormente será feliz también con los demás y con todas las personas que le rodean. Así que nada, agradecerles su presencia. Espero que ahí en casita se encuentren muy bien. Yo le pido al Dios de la vida que los bendiga, que los proteja y que todo lo bueno le pase a ustedes todos los días de su vida. Que siempre vengan cosas buenas en sus vidas. Seguramente eso va a suceder porque ponemos toda la confianza en el Señor. Bien, entonces también queremos poner a manera de oración a todos los enfermos que se encuentran en los hospitales, también aquellas personas que han perdido a un ser querido. Dios los fortalezca, los anime y sobre todo que los colme de esperanza. Desde aquí nos solidarizamos con todos los que han perdido a un ser querido, ¿verdad?, especialmente a doña Gloria, una servidora de aquí de nuestra parroquia Divina Providencia. De veras que Dios sea tu fuerza, ¿verdad? Y creemos firmemente que tus familiares ya están en la presencia del Dios de la vida, de aquel que los ha llamado a su presencia para que gocen siempre de su compañía. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces con nuestra reflexión. Hacer de manera general un pequeño reencuentro, ¿verdad? De ir descubriendo algunos elementos que nos ayuden a nosotros a seguir adelante. Habíamos visto en la primera experiencia que tuvimos las heridas de la infancia. Y habíamos dicho nosotros que era importante que nosotros pudiéramos detectar dónde estaban esas heridas de nuestra infancia colocadas, que no nos han dejado ser feliz, que no nos han dejado vivir en santa paz y que seguramente nos atormentan a todos. Por eso era importante que nosotros descubriéramos cuáles eran esas heridas que habíamos adquirido nosotros a lo largo de nuestra infancia. Y bueno, el segundo tema que nosotros vimos el sábado pasado es la parte del mecanismo de la defensa, ¿verdad? El mecanismo de la defensa que está dentro de la estructura psicológica de cada uno de nosotros. Pero
También decíamos que no es bueno siempre estar viviendo esa experiencia de tener mecanismos de defensa, aunque es una experiencia, podríamos nosotros decir, del ser humano, poderse defender, etcétera. Sin embargo, no siempre es bueno estar justificándonos, tener mecanismos de defensa en ese sentido, sino al contrario, ¿verdad? Debemos nosotros experimentar esa experiencia en nuestra vida. Por eso hay que saber deshacerse de todos aquellos mecanismos de defensa que nosotros tenemos en nuestra vida. Bien, vamos entonces al siguiente tema, que es aprender a desaprender, ¿verdad? Poquito este juego de la palabra, cómo entenderlo. Por ejemplo, cuando nosotros somos niños, aprendemos muchas cosas para ser aceptados y para defendernos. Y eso lo vamos aprendiendo nosotros de aquellas experiencias que nuestros papás nos fueron diciendo, ¿no? Cómo debemos comportarnos, cómo debemos de ser, no debemos tener miedo, no debemos llorar, etc. Bueno, como que nuestros papás nos dieron por ahí como un mapa para que nosotros pudiéramos estar bien y llegar hacia la tierra prometida. Vuelvo a repetir, cuando somos niños aprendemos muchas cosas para ser aceptados y para defendernos, ¿no? Y eso viene de parte de nuestros papás. También podemos decir que vivimos miles de aprendizajes de nuestros padres. Esos aprendizajes a veces son conscientes y muchas veces son inconscientes. No todo lo que aprendimos nosotros de nuestros padres hayan sido aprendizajes conscientes. Muchas veces fueron aprendizajes inconscientes. Sería ilusorio pensar que todo lo que nos enseñaron fuera correcto y válido para toda la vida, ¿no? Eso no es posible pensarlo, que todo lo que nos enseñaron nuestros padres fuera correcto, ¿verdad? Fuera también algo válido para toda la vida. A lo mejor para ese momento que nosotros estábamos viviendo, posiblemente, ¿verdad?, era algo correcto, era algo válido, pero recuerde que nosotros, dentro de nuestro proceso evolutivo, pues nosotros vamos adquiriendo también nuevas experiencias en nuestra vida, ¿verdad? Experiencias muy distintas a las experiencias que quizás nosotros experimentábamos cuando éramos niños y que nuestros papás nos daban un aprendizaje para que nosotros pudiéramos a lo mejor defendernos, para que alguien no nos hiciera daño, para que todo estuviera bien y pudiéramos nosotros tener una orientación en nuestra vida. Y me parece a mí que todos nosotros hemos recibido de nuestros padres pues buenos consejos también, ¿verdad? Buenos aprendizajes, pero que a lo mejor esos aprendizajes que nosotros adquirimos no responden a la necesidad actual de la cual nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Eso es aprender. Recuerden que el tema que estamos reflexionando es aprender para desaprender, ¿no? Y vamos a ir aclarando esta terminología en la medida en que nosotros vayamos avanzando en esta reflexión. Luego, la realidad es otra porque en ese periodo aprendimos a compartir, cómo a ser egoísta o a expresar nuestros sentimientos o a reprimirlos, ¿no? Entonces, en esa experiencia nos va pasando a todos y de todo, ¿no? Aprendemos a ser egoísta, aprendemos también a expresar nuestros sentimientos, pero muchas veces a reprimir nuestros sentimientos que tenemos, ¿no? Y son experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, vuelvo a insistir, a lo mejor nuestros papás nos enseñaron, por ejemplo, a no ser egoísta, ¿no? O puede ser también que a ser egoístas, ¿no? A lo mejor nuestros papás nos dijeron,
no expreses tus sentimientos porque se van a burlar de ti y te van a despedazar, etc. Y fuimos reprimiendo esa parte de nuestra vida, ¿verdad? Que al final no es bueno. La invitación es a vivir la vida, ¿no? Y sus temas más importantes con información de primera mano y no de segunda mano. ¿A qué nos referimos a esto, verdad? La información de primera mano que nosotros recibimos, la recibimos de nuestros padres, ¿no? Que nos dijeron cómo debemos hacer, que nos dijeron qué debemos hacer, ¿verdad? Y toda esta experiencia, ¿no? Eso podríamos decir que es una información de primera mano que nosotros hemos recibido, ¿no? Y también existen informaciones, ¿verdad?, de segunda mano, ¿verdad?, que es la que vamos a ver más adelantito nosotros. Por eso tenemos que detenernos a hacer un proceso de revisión de lo que aprendimos y si eso que aprendimos concuerda con la realidad que nosotros estamos viviendo. Ejemplo, yo tengo que detenerme en la vida para ver si eso que me enseñaron, ese aprendizaje que tuve, por ejemplo, de mis padres, responde a la realidad que hoy yo estoy viviendo en estos momentos de mi vida, ¿verdad? Vuelvo a repetir, tenemos que detenernos a hacer el proceso de revisión de lo que aprendimos y si eso que aprendimos concuerda con la realidad que nosotros estamos viviendo. Lo más seguro es que lo que nosotros aprendimos en la infancia no concuerde con la realidad con la que hoy nosotros estamos viviendo. A lo mejor eso que aprendimos nosotros ya quedó, podríamos decir, atrás, ¿verdad? Ojo, no todo lo que nos enseñaron nuestros padres estaba mal, o no todo lo que nos han enseñado nuestros padres queda ya obsoleto, no, pero sí me parece a mí que hay enseñanzas que no responden a la realidad de la cual nosotros hoy estamos viviendo. Y esa es la revisión que yo les propongo a ustedes que hagamos juntos, ¿verdad? Y creo que es importante revisarnos, es importante que descubramos qué nos sirve y qué no nos sirve de ese primer aprendizaje que nosotros tuvimos, por ejemplo, en esa etapa de la infancia. Por ejemplo, nadie invierte millones de pesos en la compra de una casa solo porque otros les digan que esa casa está muy bonita y barata, ¿no? Entonces, nadie invierte millones en una casa solo porque la otra persona le diga que esa casa es bonita, está en un buen lugar, está barata, etc. Yo creo que nadie invierte eso, ¿verdad? A eso se le llama información de segunda mano, ¿no? A eso se le llama información de segunda mano. Por ejemplo, si alguien te dice, oye, fíjate que allá venden esto, oye, pero está muy bien y te va a ayudar mucho y que aprovecha y tú sin ver y sin conocer vas y lo compras, ¿no? Pero estás recibiendo una información de segunda mano que a lo mejor no va a responder a la realidad que tú estás viviendo. ¿Y cuántas decepciones no han habido en ese campo por tener información de segunda mano? Lo más normal es ir personalmente a conocer la casa, revisarla y caminarla. Esta es la información de primera mano. Es mi experiencia que yo tengo de esa casa, porque ya fui, ya la vi, ya la caminé, ya la revisé y tengo entonces información de primera mano y yo decido si me hace bien comprarla a mí o no me hace bien comprarla, ¿verdad? Eso sucede cuando nosotros en la infancia recibimos de nuestro padre información, podríamos decir,
de primera mano en su momento, pero ya no responden en este momento. Ya no responden a este momento que yo estoy viviendo, ¿verdad? Ya no responde. Por eso es importante distinguir esta experiencia. Yo tengo que experimentar en mi vida qué hay y qué no hay. Por ejemplo, cuando somos niños comenzamos a vivir la vida con información de segunda mano, que es la que nos dieron nuestros padres. Entonces, cuando éramos niños comenzamos a vivir la vida con información de segunda mano, que es la que nos dieron nuestros padres, que estaban a su alcance y que, bueno, ellos con el afán de darnos lo mejor a nosotros, nos dieron esa información. Es como si nuestros padres nos entregaran un mapa para nuestra vida, para llegar a la felicidad, ¿verdad? Y creo yo que esa es la intención de todo padre, ¿no? Hijo, yo quiero que camines por aquí porque con esto sé que vas a llegar a ser alguien en la vida, que vas a llegar a ser feliz, que vas a llegar a tener esto, que vas a llegar a tener esto o el otro, ¿no? Entonces hay como una buena intención de parte de los padres, ¿no? Y en ese afán de que el hijo alcance lo que realmente necesita en ese aspecto, ¿no? Que es ser feliz. Son las indicaciones para llegar a nuestro objetivo. Sin ese mapa no podríamos vivir, ¿verdad? Lo recibimos con gratitud y lo aceptamos tal como nos los entregaron a nosotros, ¿no? En esa experiencia recibimos esa información de nuestros padres, ¿no? Y nosotros acogimos eso que ellos nos entregaron a nosotros porque era una forma de vivir de la cual ellos querían compartir esa experiencia con nosotros, sabiendo que podíamos lograr todo lo que nosotros nos hemos propuesto. Vuelvo a insistir, sin embargo, eso fue en una etapa de nuestra vida, ¿sí? Hoy, a lo mejor esa información de segunda mano no responde a la etapa de mi vida que yo hoy estoy viviendo. Por eso cuando vamos creciendo empezamos a dejar la infancia y adquirimos el uso de razón. Entonces iniciamos el viaje de pensar por nosotros mismos, ¿verdad? Esto es muy importante cuando nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a dejar la infancia y vamos adquiriendo cada vez más uso de razón, ¿no? Entonces iniciamos el viaje de pensar en nosotros mismos, pensar en nosotros mismos. Y eso es importante, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a pensar en nosotros mismos. ¿Y qué significa pensar en nosotros mismos, verdad? ¿Qué significa? Bueno, yo creo que pensar en nosotros mismos no es otra cosa que revisar nuestra vida, revisar nuestro interior, y en esa revisión nosotros poder ver qué nos sirve y qué no nos sirve, qué nos respondió cuando estábamos en la etapa de la infancia y qué no nos ha respondido en esta etapa de mi vida, ¿verdad? De joven, de adulto, de adolescente. Ya no va respondiendo aquella información de primera mano, ¿no? Entonces, a partir de ese momento podemos hacer correcciones al mapa que nos regalaron, ¿verdad? A partir de ese momento, nosotros podemos hacer las correcciones de ese mapa que nos regalaron nuestros padres. ¿Por qué? Porque ya vamos adquiriendo un uso de razón y entonces ya vamos iniciando nuestro propio viaje, vamos labrando nuestro propio caminar en nuestra vida, y en ese caminar nos vamos dando cuenta que el mapa que nos regalaron no responde a lo que yo quiero hacer, a las expectativas que yo quiero en la vida, y que bueno, por eso el tema se llama aprender para desaprender, ¿verdad? Por nuestra experiencia vemos que las cosas exactamente como las habían señalado, ¿no? Nuestros padres. Por ejemplo, a los varones los papás les decían que los hombres no lloran,
pero la persona que ha llorado sabe que la realidad es diferente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en la experiencia de los varones, el papá nos dijo, aguántese porque los hombres no lloran, ¿no? El machismo en ese sentido. Y sin embargo, nos vamos dando cuenta nosotros que la realidad es diferente, ¿verdad? La realidad es diferente. El hombre llora, el hombre sufre, el hombre tiene dolor, etcétera, ¿verdad? Bueno, el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 35, y Jesús lloró, ¿verdad? Jesús lloró. Sin embargo, la información de segunda mano de nuestros padres nos han dicho que el hombre no llora, ¿verdad? El hombre no llora, el hombre es fuerte, y si el hombre llora es porque es una mujer. Y fíjense que esas expresiones a veces de nuestros papás, cuántas heridas no nos han causado a nosotros, ¿verdad? Por tantas cosas que nuestros papás nos han dicho, ¿no? Nos han causado herida en esa experiencia de la infancia, donde nosotros somos vulnerables, somos sensibles a lo que nos digan, nos dejan una huella en nuestro corazón. Hay momentos donde la tristeza, la añoranza, la enfermedad son acompañadas por lágrimas, ¿verdad? Momentos en la vida que la tristeza, la añoranza, el dolor está acompañados de lágrimas, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha llorado? Todos en la vida hemos llorado. Es más, nosotros nacemos llorando y posiblemente nos vamos llorando. En la vida nosotros nacimos sufriendo y posiblemente nos vamos sufriendo, porque el sufrimiento, ¿verdad?, es parte de nuestra vida. Nosotros quisiéramos a toda costa evitar el sufrimiento, pero el sufrimiento es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces la experiencia del dolor, la experiencia del sufrimiento deja, ¿verdad?, entrever que el hombre llora. Y de pronto se nos cae esa imagen que nuestros papás nos dijeron, que el hombre no llora en ese sentido, ¿no? Es aquí la información de primera mano, es la que importa, pues más acorde con la realidad que en estos momentos vivimos, ¿verdad? Entonces, esa experiencia de la información de segunda mano y de la información de primera mano. Entonces, me parece a mí que este tema es para que nosotros revisemos nuestra vida, que está respondiendo de ese mapa que nos dieron nuestros padres a la vida que nosotros estamos llevando en este momento. Sin embargo, tristemente hay personas que por inseguridad o miedo nunca se atreven a modificar el mapa y lo siguen al pie de la letra. Eso es terrible. Hay personas que por miedo, por inseguridades, ¿verdad?, no se atreven a modificar, ¿verdad?, el mapa de su vida, ¿verdad?, y lo siguen al pie de la letra. Aunque esa información les cause dolor, pero como así me lo enseñó mi padre, así tengo que cumplirlo. En el fondo hay una inseguridad. Y cuando existe inseguridad en nosotros mismos, nada podemos realizar. Si queremos hacer eso, no, porque me va a salir mal. Y nos volvemos pesimistas, porque la inseguridad nos hace ser personas pesimistas. La inseguridad nos va a detener siempre a los proyectos que nosotros tengamos en la vida, ¿verdad? Entonces, ser inseguro no es bueno. La inseguridad no es buena en ese sentido, porque la inseguridad nos va a paralizar los proyectos, las metas, los sueños que nosotros podemos tener
los sueños que nosotros anhelamos en la vida, la inseguridad lo va a paralizar, ¿verdad? Así que tener cuidado con esto, ¿verdad? Vuelvo a repetir, sin embargo, tristemente hay personas que por inseguridad, por miedo, nunca se atreven a modificar el mapa y lo siguen al pie de la letra, siguen metidos con eso en su cabeza, no modifican esa parte, ¿verdad? No le dan vuelta a la página por esa inseguridad. Aunque tengan ya muchos años, siguen pensando como le dijeron sus padres y siguen siendo niños mentalmente, ¿verdad? Pues ese es el riesgo, ¿no? De que estemos adultos, pero con una mentalidad de niño, porque no queremos cambiar todo lo que recibimos en la infancia de parte de nuestros padres. Y eso hace un gran daño, porque por lógica, lo que nuestros padres nos enseñaron cuando éramos niños ya no responde a la realidad de adulto que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y sin embargo, a veces estamos ahí como que aferrados a eso, por la inseguridad, por no querer cambiar nada, y seguimos con mente de niño. No maduramos en ese sentido. Y fíjense que esa es una gran realidad, porque yo recuerdo de seminarista, en las experiencias que teníamos de apostolados en las parroquias de diversos municipios de ahí, de Tabasco, ¿verdad?, donde más experimenté esa experiencia, pues yo veía muchachos, por ejemplo, que estaban en jornadas de vida cristiana y eran muchachos que ya tenían 30, 36, 38, 40 años y pareciera que tenían mentes de niños, de adolescentes, porque en el fondo no querían dejar ese grupo juvenil por la inseguridad y por el miedo. Se habían estacionado ahí porque a lo mejor ahí le prestaban atención, porque a lo mejor ahí se sentía bien, pero ya no respondía a su realidad, ¿no? Por la edad que tenía, él tenía que ver algo que le respondiera a esa realidad que estaba viviendo. Sin embargo, se quedó con mente de niño. Pensó que toda la vida iba a ser niño, iba a ser un adolescente, iba a ser un joven. Y es que esto pasa en un abrir y cerrar de ojo, ¿verdad? Y caray, yo lo comprendo, ¿no? Por ejemplo, cuando era niño quería ser joven, y cuando era joven quería ser grande, y ahora que soy grande quiero ser joven, adolescente. Experiencias, ¿verdad?, que a veces no vamos viviendo y que no la vivimos intensamente en la etapa que nos toca vivir, porque a lo mejor fuimos creciendo con esos mapas que nuestros padres nos dieron, pero que ya no responden ahora a esta edad adulta que nosotros tenemos, ¿no? Entonces no podemos quedarnos así, ¿verdad?, como niños, como niñas, etc. No. Igual, por ejemplo, pudiera poner otro ejemplo, las mujeres que han tomado la decisión de abrazar la vocación del matrimonio, a veces son personas ya casadas y pareciera que no están casadas, ¿no? Como que añoran regresar a la adolescencia, a la juventud, y se van comportando como tal, y no se comportan ya como una señora casada. ¿Y por qué? Porque son esas experiencias que a veces, por no revisar nuestra vida, por no ser honestos con nosotros mismos, no las trabajamos, porque nos da miedo, por lo que tú quieras, o por inseguridades, y ahí están los resultados, ¿no? Personas maduras con mente de niños. Entonces eso no puede ser, ¿verdad? No seguir siendo mentalmente como niños. Empezamos diciendo que hay verdades útiles para un tramo de nuestra vida, pero hay verdades que traen fechas de caducidad en nuestra vida, por lo cual tenemos que decirle a Dios, si queremos ser felices a la realidad que estamos viviendo, hay tramos
de información que ya tienen fecha de caducidad, ¿verdad?, en nuestra vida, por lo cual tenemos que decirle a Dios si queremos ser felices a la realidad que estamos viviendo. Esto es interesante, ¿verdad?, porque la lógica indica que si no renunciamos a ese tren de vida, de información, como yo soy e incluso cómo actúo, pues no vamos a ser felices en la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a renunciar, ¿no?, a renunciar a informaciones de segunda mano que hemos recibido nosotros. No podemos vivir así. Vuelvo a aclarar, no es que lo que nos hayan dado nuestros padres, familiares y amigos no nos sirven para nada. Nos han servido y respondieron algún tiempo de nuestra vida, de nuestra infancia, pero nosotros vamos creciendo, no solamente de estatura, sino también vamos en la razón, vamos razonando, vamos pensando a través de la razón y nos vamos dando cuenta que no nos podemos quedar ahí, sino al contrario, tenemos que seguir caminando porque ya no responden a la realidad. Y si queremos ser felices, hay que hacer a un lado todo lo que no nos hace ser feliz a nosotros, ¿ah? Por ejemplo, a los niños se les dice que los hombres son siempre fuertes. Quizá esto les ayude un tiempo a enfrentar los retos de la vida, ¿verdad? A lo mejor los hombres son fuertes y a lo mejor a estos niños les ayuda esta experiencia de saber que los hombres son fuertes a enfrentar retos en la vida, ¿verdad? Pero luego despedirá esta verdad al constatar que tienen momentos de debilidad, ¿no? Entonces, cuando se dé cuenta que hay momentos de debilidad, momentos de sufrimientos, momentos de lágrimas, de debilidades, se va a dar cuenta, bueno, entonces, ¿qué? No que era fuerte, no que me habían dicho que eran fuertes, que no lloraban, que se da cuenta y no puede quedarse con eso que su papá le dijo. Él tiene que buscar información de primera mano para enfrentar el sufrimiento, el dolor, las debilidades, ¿verdad?, que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar. Se trata de encontrar información de primera mano para que responda a eso que está viviendo, que está experimentando en su vida. Y eso también debemos hacerlo nosotros, ¿no? ¿Cómo responder al sufrimiento que hoy tengo, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? Y ser honesto, ser sensato, madurar y pensar qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no?, para responder a eso que yo estoy viviendo, porque quiero ser feliz en la realidad. Entonces, vemos entonces cómo eso va desapareciendo en la medida en que se va constatando que también hay momentos de debilidad. Hay personas que guardan todo lo aprendido y les cuesta menormente desprenderse de algo que no van a usar jamás, ¿verdad? Es que esto lo tengo como un tesoro porque mis papás me lo enseñaron, ¿no? Y me quedo con eso, y bueno, y como no lo quiero soltar, pues yo creo que no voy a ser feliz, ¿no? Si me voy a quedar a la antigua con informaciones que ya no responden a mi realidad. Por eso hay experiencias tantas en la vida, ¿verdad? ¿Por qué es difícil desprenderse de las informaciones? Primero, por el peso significativo de las personas que nos dijeron: yo no me desprendo de esta información porque me lo dijo mi papá y me lo dijo mi mamá, y eso yo lo voy a llevar ahí como una ley grabada en mi corazón, ¿no? Bueno, sigue con eso, ¿ah? 2.
los beneficios recibidos de ese aprendizaje. Es que esto que me enseñaron me ha dado tantas alegrías y tal, pero ya no responden a la realidad que tú estás viviendo hoy. Entonces es un peligro no querer cambiar esas informaciones, esos datos de segunda mano que nuestros papás nos dieron, ¿verdad? Entonces, pues cada uno al final va decidiendo en ese campo. Desaprender es una decisión de nuestra libertad, supone un cambio por algo maduro en mi vida, ¿verdad? Eso, desaprender es una decisión de nuestra libertad, supone un cambio por algo maduro en mi vida, ¿no? Y voy a poner unos 3 ejemplos, 2 ejemplos o 3, para que entendamos qué es aprender para desaprender. Primero, aprendizaje antiguo, que es el que recibimos de nuestros papás como información de segunda mano. Por ejemplo, por ser sacerdote soy especial y de alguna manera superior. Ese es lo antiguo, lo que me dijeron mis papás, la información de segunda mano. ¿Y cuál sería la información de segunda mano? Que yo diga, como sacerdote estoy al mismo nivel que todas las demás personas, ¿no? Sí notamos el cambio, ¿verdad? Ya no soy yo el único, ¿verdad? Ya no soy el especial, ya no soy el superior de todo por ser sacerdote, sino que estamos al nivel de todos. Eso es lo nuevo. Segundo ejemplo, tengo toda la razón porque soy muy estudioso. Ese es el aprendizaje antiguo que debemos soltar. El nuevo, a veces tengo la razón y los demás también. No me empeño, no es que es así, es que es así. Oye, no, ¿verdad? Aprender para desaprender, suelta eso para aprender algo nuevo en tu vida. Tercer ejemplo, tú no vales nada si hiciste esto. Lo nuevo, tú sigues valiendo lo mismo, ¿no? ¿Y cuántas cosas así podríamos poner de ejemplo? Bueno, queridos hermanos, yo creo que estos puntos que hemos tratado ojalá nos pudieran ayudar a nosotros a desaprender lo que hemos aprendido y hemos venido arrastrando, que ya no responden en nuestra vida. Esa es la invitación. Si tú eras antes así, sé diferente. No te quedes así, con esos malos hábitos que ya no responden a la realidad de ahora, que a lo mejor respondieron cuando eras en la etapa de la infancia y que tus papás te lo dijeron porque querían verte bien, pero ahora que eres grande, que eres adulto, adulta, ya no responde y no puedes seguir con eso mismo. Tienes que cambiar para que seas feliz en la realidad, y si no cambias, no vas a ser feliz en la realidad con nada y con nadie. Jamás vas a ser feliz si no cambias tus actitudes, si no cambias tus antiguos mapas. Yo te invito y me invito a que cambiemos, a que dejemos nuestros mapas, que no nos casemos con nuestros mapas antiguos, ¿verdad? Que no nos quedemos con mentalidades de niños, sino que aprendamos a madurar, a crecer. Porque en la medida en que crecemos y somos personas maduras, vamos a ser felices en la vida. Porque para eso hemos venido, para ser feliz en la vida. Bueno, queridos hermanos, agradezco este momento que tuvimos de reflexión a todas aquellas personas que nos han sintonizado en esta noche. Gracias, como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia de reflexión que me parece a mí tiene la intención de ayudarnos a ser mejor personas,
mejores con los demás y a ser felices. Ese es el propósito por el cual también nosotros hemos venido a la vida, para ser felices. Así que yo los animo a que nos atrevamos a ser diferentes, que nos atrevamos a ser felices en la vida. Una bendición para todos ustedes. Pido al Dios de la vida que los proteja, que los bendiga, que los ayude, que les ilumine, que les dé luz y paz en su corazón, para que ustedes vivan una verdadera Semana Santa, ahí metiéndonos a lo más profundo del misterio de Cristo, y ser agradecido por el gesto que Cristo hace por nosotros, de morir en una cruz. Y ojalá nosotros aprendamos a morir con Cristo a todas las cosas que tenemos que morir, a esos pensamientos antiguos, a esas enfermedades que a veces tenemos mentalmente y que no nos ayudan a ser feliz, para resucitar con Cristo. Así que ánimo, les deseo de todo corazón que tengan una bonita Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección. Y también quiero decirle que ojalá pudieran compartir este video con demás personas que ustedes conocen, amistades y amigos. Compártanlo, seguramente le hará bien, o encontrarán alguna palabra, alguna afirmación que les pueda ayudar a ver la luz, a salir de ese pozo de oscuridad donde todos debemos salir. Y también de antemano les digo que pues el próximo sábado no vamos a podernos ver en el programa, pero sí en la Santa Misa, ya que es vigilia pascual y tenemos 5:30 de la tarde y 9 de la noche, y nos veríamos el primer sábado de Pascua para felicitarnos, para decirnos felices Pascua de Resurrección, para alegrarnos, saber que Cristo venció a la muerte, saber que Cristo está vivo, saber que Cristo es poderoso, es nuestra fuerza, nuestra roca y nuestra salvación. Ánimo, que Dios me los bendiga siempre, y de todo corazón que pasen una bonita Semana Santa y una Pascua llena de alegría y de felicidad. Ánimo, saldremos adelante y todo va a estar bien. Dios me los bendiga siempre y les acompañe siempre, y no se olviden de ser felices, porque la felicidad es posible, y la felicidad comienza uno a construirla desde dentro. No necesito a otra persona para ser feliz, porque la felicidad comienza en mí mismo. Ánimo, Dios con ustedes.